Buenos días, vamos a comenzar nuestra clase de genética y para tal caso tenemos que iniciar con conceptos básicos en genética para poder comprender más adelante varios patrones que nos van a servir para entender fisiopatología de algunas enfermedades y por lo tanto así se nos facilite más esta materia. En primer lugar, tenemos que considerar que nuestra materia es en este caso una rama de la biología. Nuestra materia de genética va a estudiar, por lo tanto, los patrones de herencia y de variación en una especie. La herencia, ¿a qué se refiere? Simplemente a que nosotros vamos a tener características de un individuo que se van a heredar a su descendencia de manera muy similar y con características que van a ir trascendiendo y trascendiendo de manera, digamos, muy peculiar. Aunque también, como se ha visto en los estudios de evolución, hay variaciones que son necesarias para perpetuar una especie. Esta disciplina va a abarcar el estudio de las células de individuos y sus descendientes, por lo tanto, y las poblaciones en las que viven los organismos. Una determinada región de África, digamos, por ejemplo, puede servir como ejemplo para decir que esa región en especial posee habitantes con características genéticas muy similares. Significa que, por ejemplo, pueden compartir quizá el mismo color de piel, o puede ser que compartan el mismo color de ojos, etcétera, etcétera. Esa población va a tener ciertas características que se fueron heredando y que van a determinar precisamente que esa región se caracterice por un patrón genético muy similar. La herencia además se va a referir a que la descendencia va a tender entonces a asemejarse a sus padres, y la variación se va a referir por su lado a que esa descendencia también puede diferenciarse de sus padres. No es que una situación sea mejor que la otra o que podamos tener solamente una de las dos características. De hecho, para la subsistencia de nuestra especie tenemos que tener ambas situaciones para que podamos generar una subsistencia adecuada y por lo tanto pues mejorar nuestra especie realmente. Ahora, si estamos hablando de genética, de manera obligada tenemos que entender a los genes. Los genes pueden definirse realmente como una secuencia ordenada de nucleótidos en nuestro material genético, es decir, en nuestro ADN. De ese material genético que tenemos, ¿sale? Vamos a generar que esta información va a constituir la unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios, ¿sale? Por así decirlo, nosotros tenemos secuencias de nucleótidos, adenina, timina, guanina, citosina, y con esas secuencias nosotros ya sabemos que eso funciona como si fuera un código. Como cuando vemos el código de barras en algún producto, nosotros leemos esa secuencia de nucleótidos como una información que puede ser leída, que puede ser procesada, por así decirlo, ¿sale? Y que nos va a servir para entender nuestra población. También va a tener como característica que sirve para la transmisión de toda característica genéticamente determinada y depende de la acción de al menos un par de genes que sean homólogos o que les vamos a considerar en este caso como alelos. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos genes, o por así decirlo, material genético de papá y de mamá. Por lo tanto, entonces, si nosotros nombramos una posición específica de un cromosoma, que vamos a ver más adelante, con una información que nos sirve, por ejemplo, para dar el color de ojos, ese color de ojos necesita del complemento del lado del padre y del lado de la madre. No podemos tener información heredada, por ejemplo, del color de ojos solamente del padre, ¿vale? A pesar de que, por ejemplo, nuestros padres pueden tener colores de ojos diferentes, uno de nuestros genes se va a expresar, pero el otro
sirve como complemento, sirve como información que debe ser, digamos, tomada en cuenta para precisamente determinar esa característica completa. Entonces, vamos a comenzar a revisar que los alelos, ¿sale? Es una parte fundamental para entender entonces varios patrones de herencia. Cuando ambos alelos son iguales entre sí, se dice que el individuo es homocigoto para ese par de alelos. Y cuando son diferentes se les llama heterocigotos. Por ejemplo, nuevamente retomando el ejemplo del color de ojos, nuestros padres puede ser que tuvieran el mismo color de ojos y por lo tanto nos van a heredar un gen muy similar del padre y de la madre para determinar nuestro color de ojos y por lo tanto vamos a ser homocigotos, ¿sale? En el caso de que el padre fuera de ojos de color verde y la madre de ojos color marrón, podría decirse que vamos a ser heterocigotos porque la información es diferente de un lado de la madre y un lado del padre, van a ser distintos. Es interesante notar que, por ejemplo, dos alelos difieren en menos del 1% y que este pequeño número de diferencias en la secuencia del DNA es responsable de la diversidad entre cada individuo. Fíjense bien, quiere decir que de nuestros millones y millones de pares de bases de nucleótidos que tenemos en nuestras células, con solamente variar el 1%, es decir, reacomodar esa secuencia de nucleótidos, ¿sale? Ese 1% que se mueve es suficiente para determinar que existan, digamos, pacientes morenitos, pacientes de caucásicos, chinos, de cualquier raza que se puedan imaginar, con solamente modificar el 1%. Ahora, en función de su expresión en el fenotipo, los alelos se pueden dividir en alelos dominantes y alelos recesivos. Esto significa que ahora sí viene en juego la situación que les comentaba sobre que nosotros tenemos un patrón de color de ojos que se va a heredar del papá y de la mamá, pero a veces solamente se expresa uno de ellos. Es decir, que uno de los alelos es dominante. Es aquellos que aparecen entonces en el fenotipo de los individuos. Bueno, también estamos empezando a introducir un nuevo concepto, el fenotipo. El fenotipo es, digamos, que es la parte visible, es la parte física que nosotros evidenciamos de nuestros genes, ¿sale? El color de ojos es algo que podemos ver, ¿sale? El color de piel es algo que es físico, que nosotros podemos determinar, ¿sale? Incluso tangiblemente, y por lo tanto esa expresión física dependió prácticamente de los genes que nos heredaban nuestros padres, ¿sale? Y va a haber un dominante en este caso. Van a haber alelos recesivos también, y estos se van a referir a aquellos que no se expresan en el fenotipo de los individuos, ¿sale? Por así decirlo, nosotros no podemos tener un ojo de color verde y otro oscuro, ¿vale? Generalmente. En este caso, podríamos decir que si nosotros heredamos el color verde del padre, ¿sale? Significa que el gen de la madre del color de ojos marrón quedó como recesivo, no se expresó, ¿vale? En nuestro fenotipo, pero sigue ahí en nuestra genética, digamos, sigue en nuestro código genético establecido ese color marrón. Significa que quizá en algún momento se lo podamos heredar a nuestros hijos, ¿vale? Un locus, por otra parte, también debe ser una parte importante dentro de nuestros conceptos básicos de genética, porque el locus nos va a servir como una referencia. Es el lugar específico del cromosoma donde está localizado un alelo. Es decir, que nosotros si queremos saber que específicamente de nuestros millones de pares de bases de cromosomas, específicamente en el sitio tal, ahí encontramos el determinante de nuestro color de piel, por ejemplo.
Obviamente van a haber características de nuestro fenotipo que requieren de varios alelos para que se expresen. Por ejemplo, el pelo. El pelo puede ser que sea pelo rubio, pelo oscuro, castaño, etcétera, etcétera. Pero aparte puede ser chino, puede ser lacio, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, nosotros hablaremos de que varios locus, en este caso tendríamos que utilizar, como es plural, un nuevo término que va a ser loci. Nosotros ocuparemos varios loci para determinar una característica fenotípica en particular. Fíjense bien, fíjense, aquí hay un ejemplo. Nuestros locus son estos sitios que tenemos, por ejemplo, este es un cromosoma del padre y de la madre, ¿sale? Que nos dicen que específicamente en este sitio, específicamente en esta partecita, tenemos la información para el color de ojos o color de piel, lo que ustedes quieran, ¿vale? Ahora, si nuestro par de alelos, ¿sale?, son similares, ¿sale?, ¿qué habíamos dicho que va a significar? Que estos alelos son homocigotos. Si fueran diferentes, aquí hay un par de alelos heterocigotos, y para entonces determinar cuál de estos dos se va a expresar realmente en nuestro fenotipo, a uno lo denominaremos como dominante y el otro como recesivo. Ahora, ya que estamos viendo precisamente en la imagen anterior algo importante, que son los cromosomas, que generalmente ya es una parte muy importante de nuestros estudios básicos de biología, sabemos que es una forma de compactación de nuestro material genético completo, de nuestra secuencia de nucleótidos, de esos millones y millones de nucleótidos. Realmente, entonces, nuestro material genético se encuentra empaquetado en unidades discretas denominadas cromosomas, tal vez para a veces hasta incluso ahorrar espacio. Se encuentran en el interior del núcleo de nuestras células, por ejemplo, específicamente vamos a hablar de células eucariotas, y se llaman cromosomas por la propiedad que tienen para teñirse con algunos colorantes, ¿vale? La palabra es de origen griego, cromos, que significa color, y soma, que es del cuerpo, ¿sale? Nuestros cromosomas indican el material genético que tenemos en nuestro cuerpo en una forma empaquetada, por así decirlo, ¿vale? Ahora, nuestros cromosomas no aparecen, por así decirlo, de manera espontánea, no son tan fáciles de observar realmente, incluso por varios métodos de estudio, porque realmente para este súper empaquetamiento necesitamos hacer varios pasos de procesado, ¿vale? Lo que conocemos originalmente para generar este cromosoma, pues es nuestra cadena de ADN, nuestro material genético, así en forma bicatenaria, las dos cadenitas de ADN que van en espiral, alfa hélice, ¿sale? Esto se va a empezar a enrollar de cierta manera, que vamos a ver después, ¿sale? Que va a formar bolitas, va a formar después algunos conglomerados más de este ADN, ¿sale? Como si fueran carretes de hilo, se van a ir apilando, 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 ¿sale? Para que hagan una estructura más densa al inicio, después otra estructura todavía más densa y hasta finalmente formar cromosomas, ¿vale? Por ejemplo, quizá aquí en este pequeño extremo de este cromosoma hay, no sé, miles y miles de pares de bases de este ADN, y por lo tanto eso representa que es un nivel de empaquetamiento bastante importante. Ahora, los cromosomas tienen tres sitios de particular importancia. En primer lugar está el centrómero o constricción primaria, que es el punto donde se unen las dos cromátides hermanas y que contienen al cinetocoro, que es un lugar donde se anclan los microtúbulos del uso acromático durante la mitosis y la meiosis. Fíjense bien, vamos a regresarnos tantito y aquí vamos a ver. Este es el famoso cromosoma, en este caso la famosa X que vemos incluso en nuestros libros de biología. Ese cromosoma
Tiene esta forma peculiar porque realmente esto ya es la composición de nuestro material genético compactado, pero que ya posee la información completa que nosotros heredamos del padre y de la madre, ¿vale? Nosotros ya tenemos entonces esta cantidad de información, por así decirlo, por duplicado, ¿vale? Necesitamos forzosamente tener toda esa información del papá y de la mamá. Ahora, entonces, digamos, toda esta parte de la izquierda del cromosoma, ¿vale? Digamos, puede ser que sea el lado que heredamos de la mamá y el lado derecho es el lado que heredamos de papá. Nosotros necesitamos unirlos en un punto central, ¿sale? Que es este, y ahí es donde también vamos a darle una función muy importante, como aquí se los había puesto, ¿sale? Este centrómero, ¿sale? Es como un sitio por el cual tenemos la posibilidad de anclarnos, ¿sale? O de tomar como si fueran vías de tren a nuestro citoesqueleto, ¿sale? Ustedes han escuchado el citoesqueleto como una parte fundamental que sostiene nuestra célula, que le da soporte, pero también debemos de considerar que ese citoesqueleto, ¿sale? Sirve como si fueran vías de tren, ayuda a que varios organelos o varias sustancias de nuestro cuerpo puedan viajar a través de este citoesqueleto y dar una función específica, ¿sale? Hasta el sitio donde se necesita que llegue, ¿vale? Y en este caso en particular también es importante esta situación porque cuando nosotros tenemos que duplicar nuestro material genético para pasárselo de una célula madre a una hija, nosotros vamos a ver que debemos de llevar el material duplicado desde la célula original hasta la célula replicada, y para ello necesitamos que ese cromosomita que ya va empaquetadito, ya es más fácil de transportar que todo nuestro material genético extendido, ¿vale? Lo vamos a llevar de un lado a otro sin ningún problema, ¿vale? Ahora, además, nuestros cromosomas tienen otras regiones importantes, como por ejemplo, tienen 2 telómeros, uno en cada uno de los extremos de cada cromosoma. Es decir, prácticamente son sus pititos, son sus extremos, ¿vale? Y tienen la función de evitar que los cromosomas se fusionen unos con otros, por así decirlo. Son secuencias de algunos pares de bases que tienen la función de quizá no ser parte de lo que se expresa en nuestro genotipo o fenotipo, sirve más que nada como una protección. Incluso algo interesante sobre esto es que algunas teorías nos indican que la pérdida de telómeros, ¿sale? O el desgaste de esos telómeros con el paso del tiempo significa precisamente nuestro avance en la edad, nuestro envejecimiento prácticamente, ¿sale? Nosotros perdemos telómeros, es decir, perdemos la capacidad para proteger a nuestros cromosomas, y es por eso que a veces se explica que así se da nuestro envejecimiento, ¿vale? Aquí lo podemos ver, cada uno de estos extremos. Por ejemplo, en este dibujito de la X, tan famosa en nuestros cromosomas, tenemos 4 telómeros, ¿vale? En el centro tenemos al centrómero, como su nombre lo está diciendo prácticamente, y vean bien, aquí parece como que tiene una pequeña prolongación, una pequeña parte densa, que se va a llamar cinetócoro, y que, como se los había dicho, es la parte con la cual nos anclamos, por ejemplo, al citoesqueleto. Bueno, en este caso va a ser los usos para la replicación de la célula, ¿vale? Y sirven como vía de tren, ¿vale? Para que llevemos la información de un lado a otro, ¿vale? Ahora, claro, también vemos que aquí parece ser que este cromosoma tiene brazos, ¿vale? Tiene un brazo arriba, otro abajo, ¿vale? Del lado contralateral es lo mismo. Cada uno de estos brazos, ¿sale? Constituyen a final de cuentas a la cromátida. La cromátida, ¿sale? Es esta forma de cromosoma, ¿sale? Digamos, sin que forme la X, ¿sale? Es como si lo dividiéramos a la mitad y tenemos una cromátida izquierda y una derecha, ¿vale?
va a tener un brazo cortito, uno largo, y bueno, eso ya va a hacer ciertas distinciones con cada material. Según la posición del centrómero, podemos designar que nuestros cromosomas difieren unos de otros y se van a dividir en tres clases. Por ejemplo, los metacéntricos, en los que el centrómero está situado en la mitad del cromosoma; los submetacéntricos, en los que el centrómero se encuentra más cerca de uno de los extremos y divide el cromosoma en dos porciones de diferente tamaño; y los acrocéntricos, en los que el centrómero está situado muy cerca de uno de los extremos del cromosoma, ¿vale? Generalmente encontramos más fácilmente algunos cromosomas submetacéntricos o metacéntricos en nuestro material genético, ¿vale? Y es nada más como una parte para designar, porque a veces en nuestras imágenes de cromosomas tomados de una célula, vemos algunos que están con unos bracitos muy chiquitos, otros con brazos más grandes, ¿vale? Con diferentes morfologías, ¿vale? Eso es completamente normal. Ahora, la posición del centrómero también divide a los cromosomas metacéntricos y a los acrocéntricos en dos porciones de distinta longitud. Significa que entonces vamos a encontrar que el brazo corto, ¿sale?, es una porción ya bien designada de este cromosoma, e incluso podremos darle una letra para designarlo a ese brazo cortito, y va a ser en este caso la letra P. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los locus? Pues precisamente si hablamos de que en la posición P con un número tal, estaremos hablando de que en el brazo corto, ¿sale?, del cromosoma tal, vamos a encontrar una información. En cambio, si le pusiéramos la letra Q, ¿sale?, aparte de una localización que necesitemos de material genético, la letra Q va a significar que estamos hablando del brazo largo, ¿vale? Es, digamos, como una orientación de en dónde vamos a encontrar parte de la información genética. La punta distal de los brazos largos y cortos del cromosoma se le va a llamar, por lo tanto, también el telómero, y esto no va a variar, por así decirlo. ¿Sale? Fíjense, aquí tenemos que vamos a tener el ejemplo del cromosoma metacéntrico, y bueno, aquí quizá pues el denominar la porción P y la Q, pues es un poquito indistinta, un poco fácil. Los dos cromosomas, las dos partes del cromosoma miden lo mismo. En este caso, el brazo cortito de este segundo cromosoma, que va a ser submetacéntrico, sí vemos que un brazo proporcionalmente sí es mucho más corto que el otro, y entonces la parte de arriba va a ser la parte P y la parte de abajo va a ser la parte Q, ¿vale? Y todavía de eso, les digo, podemos encontrar regiones específicas de la parte P, de la parte Q, etcétera, etcétera, y con ello ya tenemos designado una parte específica del cromosoma que nos sirve para designar algo importante en nuestro material genético. Ahora, también sabemos que todas las especies animales y vegetales tienen un número constante y determinado de cromosomas, ¿vale? Es decir, tenemos un límite en el material genético que van a constituir su cariotipo. En el hombre, por ejemplo, nuestro cariotipo, es decir, el número total de cromosomas que tenemos, es de 23 pares de cromosomas. Eso significa que entonces tenemos realmente, ¿sale?, 46 cromosomas. Son 23 pares de cromosomas y que realmente se consideran como homólogos, ¿sale?, porque uno derivó del material genético de nuestro padre, ¿sale?, y otro de la madre. Juntamos los dos, ¿sale?, 23, 46 cromosomas. Ahora, dentro de esos 46 cromosomas, o estos 23 pares, vamos a ver que específicamente 22 pares de cromosomas se les van a considerar como autosomas, ¿vale? Y aparte, el par restante se le va a conocer como cromosoma sexual o gonosoma, ¿vale?, que van a estar representados estos últimos por un cromosoma X y un cromosoma Y en el caso del varón, ¿sale? En la mujer los dos cromosomas sexuales son X, y para que sea hombre necesita ser
XY, ¿vale? Una información que desde biología básica es considerado para determinar nuestra característica sexual, ¿vale? Bueno, claro, nos queda tener como información importante que 22 pares de cromosomas, entonces fíjense, son dedicados a patrones complementarios o bueno, patrones que determinan gran parte de la función de nuestro cuerpo, ¿sale? Casi prácticamente todas nuestras funciones biológicas, fisiológicas que tenemos, ¿sale? Nuestra parte constitutiva, estructural, etcétera, etcétera, viene de esos autosomas, vienen del cuerpo, ¿vale? Y entonces, así es como se dividen. Fíjense bien, en este cariotipo que estamos observando aquí, vamos a ver que estamos hablando de un paciente masculino, porque aquí al final, el último par de cromosomas, que incluso ya ni siquiera se numeró, ¿sale? Ya sabemos prácticamente que es el par número 23, ¿sale? Tenemos un cromosoma con estas características y este otro con estas otras, que significa que el más grande es un cromosoma X y el más pequeño es un cromosoma Y. El cariotipo de este paciente es un paciente masculino y entonces ya tenemos la información completa de un individuo. Además, tenemos que considerar que la genética va a estudiar la relación entre el aspecto físico o apariencia de los individuos, ¿sale? Que es prácticamente nuestro fenotipo, la información genética del individuo, que va a ser el genotipo, y el efecto del medio ambiente sobre ambos, ¿vale? Por ejemplo, realmente nosotros en la actualidad estamos viendo que cada vez más es más evidenciable que nuestro fenotipo está variando gracias a la influencia del ambiente, ¿vale? Quizá en la actualidad nos enfermamos más de ciertas situaciones peculiares que antes, o viceversa, ya tenemos menos enfermedades que antes, o incluso estamos teniendo algunas nuevas características, quizás se está perdiendo una cantidad específica de pacientes de una población determinada con ciertos determinantes genéticos, ¿vale? Y esto en ocasiones es por influencia del ambiente. Entonces nuestro fenotipo va a ser el resultado de nuestro genotipo, es decir, de la información genética y cómo se debe expresar, más aparte de la influencia del medio ambiente. Esto se estudia bastante bien, por ejemplo, en modelos de estudio como por ejemplo los gemelos, ¿vale? Digamos, si desde pequeños a dos gemelos los separaran, los pusieran a vivir con diferentes familias, ¿vale? Y en diferentes condiciones socioeconómicas o de lo que ustedes consideren, nosotros tenemos que considerar que cada uno de estos gemelos puede ser que tenga pues quizá características diferentes, incluso en su fenotipo, quizá la cara un poquito más redonda en uno, otro más delgado, y eso depende precisamente del ambiente. El ambiente es referirse incluso a todo nuestro a toda situación externa a nosotros. Por ejemplo, viene la alimentación, los cuidados higiénicos, ¿vale? Infecciones, incluso si uno se desarrolló en África y el otro, por ejemplo, en Asia, nosotros tenemos que ver que cada uno de ellos puede ser que tengan ciertas variaciones en cómo se ven físicamente, ¿vale? Estos dos gemelitos. Aunque claro, van a seguir compartiendo, y principalmente si son gemelos univitelinos, es decir, que compartieron la misma bolsa amniótica, etcétera, etcétera, ellos tienen el genotipo muy similar, ¿sale? Y puede ser que a pesar de que tengan la distancia y los factores socioeconómicos tan diferentes uno de otro, ¿sale? Aún así pueden tener características muy similares entre cada uno de ellos. Por eso entonces nuestro fenotipo fue el resultado de el genotipo más la acción del medio ambiente. Ahora, el genotipo entonces va a ser también considerado como la combinación de alelos que hereda un individuo para un rasgo determinado. Y si suponemos que dos alelos de un gen, ¿sale? Que, digamos, para términos prácticos, incluso hasta les vamos a designar letras, ¿sale? A mayúscula y A minúscula, un individuo puede heredar una de las siguientes combinaciones, ¿vale? Por así decirlo, quizás nuestra mamá nos da
una letra A mayúscula para una cierta característica, por ejemplo, el color negro del pelo. Esa A mayúscula de por sí parece dominante, ¿vale? Ahorita vamos a ver eso. Y del padre puede ser que nos herede o una A minúscula o también otra A mayúscula. Podemos ser entonces homocigotos o heterocigotos, ¿vale? Fíjense bien, la combinación de dos letras A mayúsculas corresponde al genotipo homocigoto dominante. Y la combinación de dos letras A minúsculas va a ser un genotipo homocigoto recesivo. En tanto la combinación, por ejemplo, ahora de una A mayúscula y una A minúscula, va a recibir el nombre de genotipo heterocigoto. Claro, aquí nosotros tenemos que ver que precisamente es fácil de evidenciar que si nosotros tenemos homocigotos dominantes, ¿sale? Significará que, por ejemplo, esta letra A mayúscula del papá y esta A mayúscula de la mamá significan que forzosamente nuestro hijo tiene que heredar pues ese carácter dominante, por ejemplo, del color del pelo, ¿vale? Color oscuro, ¿vale? Aquí no va a haber que nuestro niño salga rubio, ¿vale? Porque realmente tenemos dos homocigotos dominantes, ¿vale? Es decir, que forzosamente se van a expresar en el fenotipo, ¿vale? Y aquí no hay pierde sobre qué información se expresa. Ahora, claro, nos queda algo interesante. Por ejemplo, vamos a saltarnos al último caso con los homocigotos recesivos. Aquí pareciera que nosotros vamos a tener un pequeño dilema. ¿Cuál de estas dos informaciones se va a expresar? ¿Sale? Si se supone que los dos alelos son recesivos, es decir, que generalmente cuando escuchamos el término recesivo, por así decirlo, a veces se piensa en que es algo que no se expresa. Y eso es algo que actualmente se está evidenciado que es erróneo. Nuestros genes recesivos están ahí presentes y se ha visto que sí expresan actividad. Y ahora más sobre todo si, por ejemplo, el gen recesivo para el color, por ejemplo, de los ojos, ¿sale? Si aquí el papá era de ojos de color verdes y digamos, los pacientes de ojo verde, ¿sale? Necesitan de este gen y específicamente que sea recesivo, ¿sale? Va a necesitar que también la mamá tenga ese gen recesivo para color verde, ¿sale? Entonces va a ser homocigoto recesivo. ¿Y qué le queda para expresar al hijo? Pues que va a tener ojos color verde. No hay cuenta, si se tuvieron que expresar, necesita tener un color de ojos. No existe un color de ojos transparente, por así decirlo. Ahora, en el dado caso de que nuestra situación sea heterocigoto, el que vamos a considerar más expresivo va a ser obviamente el gen dominante, la A mayúscula, y si a esta A mayúscula pues le correspondía el ojo de color marrón, pues de ahí viene que el paciente herede precisamente ese color, aunque la mamá haya sido de otro color de ojos. Ahora, el fenotipo, por su parte, va a ser el rasgo observable que resulta de un genotipo determinado, ¿vale? Es, como les decía, lo físicamente visible. Los individuos con un genotipo homocigoto dominante y la heterocigota exhiben el mismo fenotipo, ¿sale? Ya que en ambos solamente se expresa un alelo dominante, ¿vale? Por así decirlo, aunque nuestro alelo sea homocigoto o heterocigoto, ¿vale? En ocasiones esa variación genotípica no nos hace ver que haya diferencias tan notables, por ejemplo, con el color de ojos. Solamente vemos que hay ojos color café, verde, azules, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso es porque nada más uno de esos colores se va a expresar, ¿vale? Ahora, el homocigoto recesivo tiene un fenotipo distinto, pues es el único en el cual se manifiesta la variante recesiva del gen, ¿vale? Y realmente es lo que les decía, ¿no? Si tenemos dos alelos recesivos, ¿quién se va a expresar? Pues el alelo recesivo, no queda dentro, ¿vale? Ahora, también deberemos de considerar
y van a tenerse que tomar en cuenta tres términos importantes que van a ser la dominancia, codominancia y recesividad. A los individuos que tienen un par de alelos iguales, ya sea dos A mayúsculas o dos A minúsculas, se dice que son homocigotos para ese par de genes y heterocigotos los que tengan una A mayúscula y una A minúscula, ¿vale? Ahora, al gen determinante de un carácter que se manifiesta de forma plena en el heterocigoto se le va a llamar como dominante, y recesivo es aquel que se manifiesta en el homocigoto con dos letras A minúsculas. Cuando ambos genes se expresan, se dice que van a ser codominantes. Es decir, que si teníamos dos letras A mayúsculas, las dos dominan. Significa que, bueno, obviamente son genes homocigotos, son genes que determinan lo mismo y a final de cuentas van a codominar para expresar una característica peculiar. Por ejemplo, el color de ojos marrón se va a dominar cualquiera de los dos genes, del padre y de la madre, ¿vale? O si fuera recesivo, aún así tenemos una situación codominante, ¿vale? Y así se tiene que expresar un color de ojos determinado, ¿vale? Muy bien. Bueno, con esto acabamos los conceptos básicos de genética. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.